catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo fraterno en paz y alegría para todos. A veces oímos decir que una situación muy dura en la vida es un martirio. Oyendo las historias del catálogo divino, aprendemos que una experiencia difícil es verdaderamente un martirio o un momento para ser testigos, si la convertimos en una ocasión para demostrar que se puede vencer el mal con el bien. Sin embargo, los santos nos dan ejemplo de cómo enfrentar las situaciones duras confiando en el poder de Dios y reconociendo humildemente sus flaquezas. Por ello, reconozcamos a los santos que en este día 17 de febrero nos dan su ayuda y ejemplo de vida para pedir su intercesión. Ellos son los 7 santos fundadores de la Orden de los Servitas religiosos: San Teodoro de Bizancio, soldado y mártir; San Bonoso, obispo; San Constable, abad; San Evermodo, obispo; San Fian, obispo y abad; San Fintan, abad; San Flaviano, obispo y mártir; San Mesrov, monje; San Pedro Yu Shong Yul, padre de familia y mártir; San Silvino de Auchi, obispo; Beato Antonio Letsevix, presbítero y mártir; y Beato Lucas Beludi, presbítero. Hoy conoceremos a un hombre coreano que dio su vida por Cristo en el martirio, pero también siendo un santo esposo y padre de familia. Él es San Pedro Yu Shong Yul. Recordemos un poco cómo era la situación de la iglesia en Corea en aquella época. La persecución en Corea tuvo 2 grandes etapas. De 1839 hacia 1845 dio el grupo más grande de mártires. Pero cuando parecía que las aguas habían vuelto a su curso, se desató en 1866 una nueva etapa de bárbara persecución, donde perecieron muchos religiosos, misioneros y laicos, y que duró todo aquel año y aún el comienzo del siguiente. Pedro fue el primero de los mártires de esa segunda etapa que fue canonizado. El cristianismo en la ciudad de Pyongyang era especialmente activo e incluso se cuenta sobre ellos que para la Navidad en 1865, el gobernador de la provincia, que odiaba la fe cristiana, hizo arrestar a varios cristianos que se encontraban celebrando el nacimiento de Cristo por el solo hecho de ser creyentes. Inmediatamente se presentaron ante él un centenar de cristianos que le dijeron: «Has puesto en prisión a algunos de nosotros por ser cristianos. Para ser justo, deberás encarcelarnos a todos, ya que adoramos al mismo Dios». Tal era la fuerza y determinación del grupo que el gobernador hizo liberar a todos, temiendo una sedición. Sin embargo, la persecución no hacía más que recomenzar con este prólogo, y un par de meses después sabemos que Pedro fue sorprendido por unos espías del gobernador en su ejercicio de la fe. Respecto a Pedro, sabemos que nació en Tamyen, cerca de Pyongyang. Se estima que sucedió en el año 1837. Conoció el Evangelio siendo adulto. Él y toda su familia abrazaron la fe en Cristo. Pedro estaba casado y era padre de familia. No se conoce el número de sus hijos. En su crecimiento personal como creyente, Pedro luchaba con su carácter, que era bastante áspero, para conducirse con la anhelada mansedumbre de Cristo. Habiéndose formado en la doctrina de la Iglesia, se comprometió a prestar sus servicios como catequista, labor preciosísima que en su país ponía su vida en riesgo, pero que dio la posibilidad a la comunidad cristiana de crecer y mantenerse devota y fervorosa. Pedro realizaba su catequesis habitualmente con la lectura de la palabra de Dios a los fieles que iban a recibir su instrucción en su casa. Una noche, mientras compartía la meditación de la palabra de Dios, fue apresado. Pedro fue llevado ante el prefecto y por su condición de cristiano fue azotado tan brutalmente que no llegó al juicio y falleció.
Tenía 30 años. Transcurría el 17 de febrero de 1866. Su cuerpo fue arrojado al río, pero su esposa recogió el cadáver y le dio sepultura. Fue beatificado el 6 de octubre de 1968 por el Papa Pablo VI y canonizado el 6 de mayo de 1984 por San Juan Pablo II, con otros 102 mártires coreanos, encabezados por San Andrés Kim. En esta época difícil donde la fe se ha convertido en una enseñanza opcional, pasando por encima del hecho de que somos criaturas venidas de la mano de Dios y a Él le debemos todo. La historia de este padre y esposo nos hace pensar en el importantísimo papel que tienen los padres en la vida espiritual de sus hijos. Cada papá y mamá se santifican mientras orientan a su hijo por el camino del bien y del amor, con el cual lo protegen y lo forman. Por ello, elevemos la siguiente oración de los padres que quieren encomendar a Dios la exigente pero hermosa tarea de educar a sus hijos. Señor, Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros, y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuentan, las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través de nosotros has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad, tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. Es tan difícil a veces comprenderlos, ser como ellos nos anhelan, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos a ser como tú. Padre bueno, por los méritos de Jesús, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Dice el libro de los Proverbios. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen con rectitud. El Papa Francisco nos enseña con base a estas palabras cómo el mayor orgullo de un padre es ver que su hijo toma decisiones con acierto, porque es fruto de haber sido bien educado. Para ello los niños deben contar con la presencia de su padre en medio de la familia. Un padre que, como un esposo comprometido y leal, cerca de su esposa, comparta todo, alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. Un padre que esté cerca de sus hijos mientras crecen, cuando juegan, cuando se expresan, cuando callan, cuando están asustados, cuando necesitan preguntar, cercano en todas las circunstancias de su vida. El Papa Francisco hace la aclaración en distinguir del papá presente al papá controlador, que termina anulando a sus hijos. El buen padre sabe esperar, corregir y perdonar. Y además, cuenta con la gracia del Padre que está en los cielos para poder cumplir bien su papel. Ser ese papá que refleja el rostro de Dios. Un papá que reza a Dios y al que sus hijos ven rezar con frecuencia y reverencia, deja una huella protectora y fundamental en sus corazones. Qué bueno que al final del día el papá tomara la iniciativa para orar en familia. Y que se viviera con mucha alegría la belleza de vivir un domingo con Dios y en familia. Ese amor se aprende, se hace vida cuando los hijos ven cómo se tratan sus padres, cómo se consultan, cómo se cuidan, cómo se ayudan, cómo se perdonan. Ellos se convierten en un evangelio vivo. Es una manera sencilla y auténtica de enseñar la fe, que el Padre Celestial confirma fortaleciendo su autoridad y dando su providencia divina para toda la familia. Así como San Pedro Yuchonyon, a quien hemos recordado hoy, ese papá dará su vida por Cristo como excelente padre y esposo, siendo un verdadero testigo de Cristo, dando a Dios el lugar que se merece en medio del hogar. San Pedro Yu Shong Yul, ruega por nosotros.